Contesto la llamada y digo aló, aló, aló. Me quedo ahí diciendo aló y entonces empiezo a sentir en el estómago, empiezo a sentir en el estómago una sensación muy incómoda, como que tenía algo adentro. Empecé a sentir algo horrible, una sensación como cuando uno está enamorado o cuando uno está intoxicado con algo, pero multiplicado por bastante. Entonces empiezo a sentir, imagínense que ustedes están ahí con su conciencia y empiezo a sentir de que sale otra conciencia, pero mala, pero mala. Ya tenía tres personalidades. Yo no tenía tres personalidades porque yo era quien era, pero tenía alguien que me estaba hablando. Bueno amigos, hoy les voy a contar mi testimonio de cómo conocí a Dios, cómo le entregué mi vida a Cristo y espero que les guste este video. Voy a tener algo de problemas al hablar por mi tartamudez, pero espero que no se vea tanto. Intentaré no editar tanto este video. Bueno, voy a empezar hablando de mi testimonio. Esto era en el año 2013. En el 2013 estaba yo en quinto magisterio. Creo que quinto magisterio. La edad tenía alrededor de 15, 16 años. Y entonces yo tenía una vida normal, aparentemente normal. En ese momento mi vida estaba pasando unos momentos raros por la familia. Porque mis papás tenían muchas deudas. Muchas deudas. Se habían metido a unas deudas para un proyecto y el proyecto no surgió. Entonces en la casa se vivía un momento de mucho estrés, una aura de deudas. Entonces yo, como soy el hijo mayor, pues me enteraba de todo, ¿verdad? Y, y la verdad que no podía hacer nada, la verdad yo no podía hacer nada. Estaba estudiando, quinto magisterio. Si quería trabajar tenía que dejar de estudiar. Entonces en ese momento me encontraba de mucho estrés tenía en ese momento por las deudas de mi papá. Él llegaba solo enojado. A veces yo me tenía que salir por atrás de la casa cuando él llegaba, porque él tenía sus tuk-tuks, sus mototaxis. Entonces, cuando escuchaba el sonido del tuk-tuk, del mototaxi, yo lo que hacía era irme por atrás de la casa, irme para la cancha. Y en la cancha pues llegaba tarde y a veces mi papá, bueno, mayormente mi papá ya estaba dormido cuando yo llegaba. A veces no comía porque mi mamá decía que no íbamos a teníamos que comer a cierta hora. Y si no llegaba, pues no comíamos nada. Entonces, mi papá me recuerdo también que nos daba el estudio a cuatro hijos, bueno, incluyéndome a mí, ¿verdad? Tres hermanos, bueno, un hermano y dos hermanas. Entonces nos daba el estudio, no sé cómo lo hacía por las deudas que tenía. Todo el dinero que él hacía literalmente era para pagar sus deudas. Y a veces me recuerdo que no comíamos bien, comíamos de ejemplo frijoles. Frijoles en la mañana, frijoles al mediodía, frijoles en la tarde, frijoles parados, frijoles machucados, frijoles licuados, frijoles secos, frijoles en comal, frijoles con chile, frijoles con huevo, frijoles con queso, con crema, con queso, con todo, toda la clase de frijoles. Entonces, mi abuelo nos ayudaba con eso, nos daba a veces un quintal de frijol y eso lo duraba mucho tiempo. No digo que no comíamos otras cosas, pero literalmente comíamos mucho frijol. Y cuando mi papá le daba dinero a mi mamá, lo que compraba era, digamos, como 15 quetzales, no me recuerdo. Algo por ahí. Le daba dinero para que comprara una bolsa de pan pirujo o bolillos, pero pequeños, no como los que venden aquí en Estados Unidos que miden una cuarta, sino que eran pequeños. Y un paquetillo de salchichas pequeñitas, no de esas de hot dog, no, no, pequeñas, pequeñas. Me recuerdo que de una salchicha sacaba dos panes yo. Eran pequeñitas las salchichas y ahí sacaba dos panes y me los comía, pan con salchichas, crema, o tal vez compramos una mayonesa, pero no un bote de mayonesa, no que venden unas bolsitas ahí pequeñitas, solo para esa comidita que teníamos mis hermanos y nosotros.
Me recuerdo que se vivía mucho estrés, mucha ansiedad por las deudas. Yo era el que sabía todo. Mis hermanos tal vez no se daban cuenta, pero yo como soy el mayor me daba cuenta y me preguntaba cómo ayudarlos. No podía, estaba estudiando. Si quería ayudarlos tenía que salir de estudiar, estaba en quinto magisterio, y trabajar, pero no podía, no podía. También me encontraba en ese momento con una baja autoestima conmigo mismo por el hecho de que no tenía novia. A veces mis tíos me decían que era, cuando llegaban, va, mis tíos, hermanos de mi papá, me llegaban, y también hay tíos que tengo ahí regado, llegaban y pensaban que era marica, maricón. Bueno, no sé si se podrá decir esta palabra aquí, ¿verdad? Pero bueno, ya lo dije. Por el hecho de que no me miraban con novia. Pero ¿cómo iba a andar yo con novia si no tenía dinero? Si para ir a ver a las chicas al parque, por decirlo de una forma, tenía que tener dinero para ir en taxi y venirme en taxi. Y aparte de eso tenía que tener dinero para invitarlas a comer, invitarlas a un lugar, a tacos, a lo que sea. Y eso no tenía yo. Tenía mi autoestima baja. Entonces por ese estrés de deudas, de la casa, entonces yo me, me refugié en la casa, no salía casi, me ponía a ver películas, a jugar videojuegos, a ver anime, miré mucho anime, literalmente miré mucho anime. Entonces en ese momento también me recuerdo que había comprado un teléfono, un Nokia X6. Compré un Nokia X6. Mi abuelo, mi papá creo que me ayudaron a hacer un préstamo y yo lo iba pagando. Como pagaba el teléfono era haciendo adiciones. Me recuerdo que llegaban gente, jóvenes ahí que los mandaban conmigo para que yo les hiciera ediciones así como un video con una canción para una patoja y ponía imágenes de él y de la chava con una canción, va, canción mundana, seamos honestos. Y ahí transiciones, imagínense lo normal para él mandárselo o enseñárselo a la patoja si es que tenía teléfono. Porque en ese momento los que tenían teléfono pues eran de billete, me recuerdo que yo tenía un Nokia X6 y todos andaban con un BlackBerry, no me recuerdo, 8920, no sé cuál era el modelo, pero era un BlackBerry que andaban todos y yo tenía un Nokia, pero mi Nokia yo lo había comprado y apenas lo pagaba. A veces no tenía un mes para pagar, mi abuelo o mi papá me ayudaba a pagarlo. Entonces tenía mi primer teléfono y, y no mensajeaba con nadie, porque como les digo, aunque la gente tuviera teléfonos, tal vez no tenían saldo. No tenían saldo. Entonces yo estaba en la casa viendo películas y esas cosas. El estrés que tenía y la ansiedad, depresión, todo eso era provocado por las deudas de la casa. Mm, y eso era lo que más me abatía a mí, literalmente. Más me abatía. También me regaló mi tío una laptop. Ya tenía yo una PC de computadora porque mi papá había viajado a Estados Unidos y cuando él estuvo allá me mandó una computadora. La tenía, ahí donde hacía las ediciones. Y mi tío me regaló una laptop. Me recuerdo que descargué mucho anime ahí. Mucho, mucho anime. Me miraba en las noches anime, anime y anime. Literalmente. Bueno, lo que me pasa a mí es que en un momento hacen una llamada a mi papá. Hacen una llamada, yo estoy en el cuarto escuchando, viendo anime, ¿verdad? Si me recuerdo el anime lo pongo aquí. Estaba viendo anime y mi papá lo estaban llamando como a las 11:40 de la noche. Y él no contestaba, lo llamaron como 3 veces hasta el punto que llegó mi papá a fastidiarse y contestar el teléfono. Me recuerdo que dijo aló, tal, tal, no me recuerdo. Y se levanta, abre la puerta y me lo lleva a donde estaba yo. Y me dice, mira, si te van a estar llamando a vos, por favor que te llamen a tu número de teléfono, no que me llamen a mí. Porque mi papá como trabajaba en tuk-tuks, todos tenían el número de teléfono de él para hacer viajes, ¿verdad? Entonces me da el teléfono, ok, le digo, ok, ok. Y no sé quién podrá llamarme a mí, le digo, porque todos mis amigos pues están dormidos o están haciendo otras cosas a esa hora, o dormidos o lo que sea. Contesto la llamada, mi papá se va, contesto la llamada y digo, aló, aló, aló. Me quedo ahí diciendo aló
Y entonces empiezo a sentir en el estómago, empiezo a sentir en el estómago una sensación muy incómoda, como que tenía algo adentro. Empecé a sentir algo horrible, una sensación como cuando uno está enamorado o cuando uno está intoxicado con algo, pero multiplicado por bastante, multiplicado por bastante, una sensación en el estómago y yo pasaron 5 minutos y no se iba. Pasaban los minutos y no se iban. Pasaron 10 minutos y la sensación seguía en mi estómago como intoxicación, algo así, una referencia, como cuando uno está enamorado y siente unas cositas aquí raras, pero multiplíquenlo por 10. Entonces siento esa sensación, pasan 10 minutos, sigue, pasan varios minutos y entonces empiezo a sentir, imagínense que ustedes están ahí con su conciencia y empiezo a sentir de que sale otra conciencia, pero mala, pero mala. Ya tenía 3 personalidades. Yo no tenía 3 personalidades porque yo era quien era, pero tenía alguien que me estaba hablando. Me decía en ese momento, no mucho me recuerdo, porque todo lo que les voy a contar ahorita es algo que he olvidado completamente. La vida que viví en el 2013 la olvidé casi por completo. Ahorita estuve metiéndome a Facebook para ver todo lo que publicaba en esa época y literalmente estoy cero, no me acuerdo de nada. Entonces siento la identidad mala con mi conciencia. Imagínense que tengo mi conciencia buena y conciencia mala. Y en ese momento empieza a decir eh, que hiciera cosas malas, que no servía, que era nadie, que nadie me quería y esas cosas, imagínense. Pero no mucho me recuerdo de ese momento. Entonces cuando empiezo a sentir esa identidad en ese momento, vengo, vengo yo, pasan 5 minutos y no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. Entonces ahí recuerdo, mis papás siempre han sido cristianos. Mi mamá ha sido más de creo que ella viene de la profética y mi papá viene más de las iglesias pentecostales. Más o menos creo, por si me confundo, ¿verdad? Entonces siempre han ido a una iglesia. Iban antes bueno, mi mamá iba a una asamblea de Dios y en ese momento estaba yendo a una príncipe de paz. Entonces de vez en cuando iba yo. Ese momento cuando siento esa sensación en mi estómago y sentí como que mi conciencia se dividiera en dos, pasan un momento y digo, no, esto no es de este mundo, esto no es de este mundo, literalmente eso digo, no, con esto no puedo, no puedo, siento que esto no es normal, siento que con esto no voy a poder. Fui consciente y dije eso. En ese momento cuando sentí que no podía, vengo, vengo a ver si lo puedo recrear. Vengo y y me, y me hinco, y me hinco, y me recuerdo que le dije a Diosito algo así, Señor, ayúdame Padre, porque sé que con esto no puedo, sé que esto no es de este mundo. Ayúdame Padre, porque tú eres el Dios de mis padres, el Dios que ellos me han enseñado. Una oración, algo así hice. Una oración, algo así hice. Ya no vi el anime y me dormí. Me quedé dormido en ese momento. Al otro día me desperté. Siempre seguía con la sensación rara en el estómago. Seguía con esa sensación. Y, y sentía, aparte de eso, sentía como la cabeza caliente. Sentía todo caliente, todo caliente. Toda mi, toda parte caliente, como que tuviera una presión aquí, pero la sentía caliente. En ese momento, para mí, desde esos momentos para acá, casi no me recuerdo de nada. Eh, no, si le puedo contar algo es de lo poco que me recuerdo, literalmente de lo poco que me recuerdo. Entonces en ese momento cuando iba y venía de la escuela, porque yo estaba estudiando quinto magisterio, entraba a las 12 a estudiar y salía como a las 5, 5:30, 6.
eh, salía. Yo iba a la escuela y venía, pero como que no existiera, como que solo anduviera flotando. Porque en ese momento lo que me pasó a mí fue pensar de problemas existenciales. ¿Para qué vengo a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es el propósito mío en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué a través de mis ojos puedo ver? ¿Por qué me siento el elegido de algo? ¿Por qué siento que el centro del universo soy yo? ¿Por qué, por qué no tiene sentido la vida, verdad? ¿Por qué hay que adorar? ¿Por qué hay que adorar a un Dios? Porque todo, existencialismo, literalmente existencialismo, a la edad de 16 años. Todo esto venía derivado principalmente porque por problemas económicos, la, por decirlo de esta forma, el aura que se sentía en la casa de mucha, muy tenso, muy tenso el ambiente de mi casa, porque mi papá solo lleva enojado, solo con cara seria. Y lo entiendo, porque con deudas, tener que cuidar a 4 hijos y darles el estudio, darles de comer, claramente lo entiendo, claramente era el hijo mayor, lo entendía. Y, y vivir ese ambiente bajo el estrés, bajo todo esto, más lo que me estaba sucediendo, esa sensación en mi estómago, más sentir que mi conciencia se dividía en dos y una me decía cosas buenas y otra me decía que hiciera cosas malas. Y aparte de eso, sentir esa presión en la cabeza, aparte de eso, sentirme como con mi autoestima muy baja por el hecho de que eh, no podía tener novia porque no tenía dinero, seamos honestos. Tampoco tuve a mi padre. Mi papá siempre pasó en Estados Unidos. Toda mi juventud no tengo recuerdos de él porque mayormente no estaba conmigo. Mi mamá, solo vivía con mi mamá y con mis abuelos, ya se fueron, bueno, ya murieron mis abuelos de parte de mi papá, acaban de morir, y los de mi mamá pues ya hace mucho tiempo, pero vivía con ellos. Entonces una figura paterna no la tenía yo. A la edad como de 5 a 14 años no tuve una figura paterna. Tal vez eso influyó a que mi autoestima estuviera muy baja. Entonces en ese momento como que yo no existía, como que anduviera flotando. Entonces me recuerdo de que yo llegaba de la escuela a la casa, comía y me iba al cuarto a orar, a pedirle a mi Diosito, a orarle, cantarle, ver predicaciones, leer la Biblia. Leía la Biblia Reina Valera 960 y aún así me cuesta leerla. Me cuesta mucho leer la Reina Valera 960, pero iba a leerla, a escuchar su palabra, y así pasé por mucho tiempo, yendo a la escuela como que así. Los problemas de la casa se aumentaban por las deudas. A veces mi papá no tenía el dinero, a veces lo tenía, a veces no. Los tutuks se le molestaban. Cuando se le molestaban subía más la intensidad del aura tensa que había en la casa. Yo empecé a desarrollar como depresión, ansiedad, estrés. La ansiedad, creo que la verdad que no soy muy experto en esto, tal vez me esté equivocando, pero la ansiedad la empecé a desarrollar de una forma como que quería sacar un aire caliente que tenía en mi estómago y solo intentaba sacar el aire caliente que sentía que tenía, así. Así sacaba el aire caliente, a cada rato me sucedía eso. Y yo vivía en el cuarto adorándole a Dios, iba a la escuela. Me recuerdo una vez que estaba en la sala, en la mesa, y había un cuchillo. Y empieza este espíritu malo a hablarme, a decirme que me cortara, que viera que se sentía herirse la piel, que viera que se sentía cortarse, que lo probara,
y me quedo viendo el cuchillo o la navaja de cocina y pensando, ¿verdad? Si lo hago o no. Nunca, nunca lo hice. Yo no tengo ni una cortadura en ninguna parte. Yo nunca llegué a cortarme en ese momento, nunca le hice caso. Nunca le hice caso. Mejor dicho, en ningún momento le hice caso, pero ahí estaba molestándome. También me recuerdo una vez que venía de la escuela y hay un polideportivo ahí. Hay un polideportivo y se paran mis compañeros y me paro yo y estaba ahí yo, igual como flotando, ¿verdad? Como preguntándome a mí mismo. La verdad que solo pensando pasaba, pensando. En ese momento me dice, tírate. En ese puentecito creo que no había agua o si había era poca. Creo que estaba terminando el tiempo de invierno. Y me dice, tírate de cabeza, igual no sirves, no eres nadie. Tú no eres nadie, nadie te quiere, no sirves para nada, eres poca cosa, eres poco hombre. No sabes ni para lo que viniste a este mundo, no sabes cuál es tu propósito. Tírate, acaba con tu vida. Igual nadie te va a extrañar, nadie te va a querer. Nunca le hice caso, nunca le hice caso. Pero ahí seguía molestando y molestando. Me recuerdo ese día que me fui para el parque. Ahí íbamos mis amigos, todos los alumnos pasaban por el parque antes de ir para su casa, porque ahí se pasaban molestando con las patojas, ¿verdad? Consiguiendo traidas y platicando y todo. Ustedes ya saben cuál es ese movimiento. Entonces me recuerdo muy bien que yo estaba ahí, pero como que no existiera. Mi mente estaba en otro universo, pensando otras cosas, pensando cómo hago para ayudar a mis papás, cómo hago para sacar eso de mi mente, cómo hago para salir adelante, cómo hago para tener dinero, porque la vida es tan dura, porque la vida es tan difícil, porque hay gente que no merece tener las oportunidades que se tienen y uno no las puede tener, ¿verdad? Entonces, problemas existenciales, sociales. Me recuerdo que todos los días era batallar con esa personalidad a modo de no hacer lo que dice y intentar hacer mi vida y no escucharlo, pero ahí estaba, hablándome, diciéndome, no eres nadie, mira que en el IDPC puedes tener novia si no tienes a nadie. No tienes el valor de hablarles, no tienes el valor. Y yo era una persona muy alegre, antes de todo eso yo era muy divertido, era de los que hacía reír a los demás, era el comediante, por decirlo de una forma. Eh, Me gustaba hacer reír a las personas, me gustaba ser alegre, contar chistes, hacer reír a las personas. En ese momento yo como que me desincronicé de mí mismo o me fui a otro mundo. Yo estaba ahí, pero estaba en otro mundo. Y esos eran mis pensamientos en ese momento. Yo iba a la casa, me recuerdo que yo iba a la casa y me habían regalado una guitarra anteriormente cuando les conté que sí iba a la iglesia, pero mis papás iban a las príncipes, pero yo no quería saber nada de la iglesia. Me regalaron una iglesia antes de que me pasara todo eso para que me motivara a ir a la iglesia, ¿verdad? Aunque yo me recuerdo que la tocaba para cantar canciones mundanas, como las de Sin Bandera, Rake. Me recuerdo que me aprendí la primero, la de Te vi venir, de Sin Bandera. Esa fue la que me recuerdo, me te vi venir o que lloro, no me recuerdo. Y entonces cuando me sucedió todo eso y pasó todo lo que les conté ya, iba a mi cuarto, comía, iba a mi cuarto y empezaba a cantarle canciones a Dios. Les, Le canté tantas canciones a Dios. Si las hubiera escrito hubieran sido más de 1000 canciones. Pero en ese momento empecé a tocar, a cantar, a pedirle a mi padre, a cantarle. En ese momento le escribía canciones en el momento a Dios. Así pasé más de un año.
escribiéndole canciones, cantándole a mi Padre Celestial en mi cuarto, en lo privado, en la soledad. Me sentía con mi familia a mi alrededor, pero me sentía solo en esta batalla. No me iban a creer, no me iban a creer, iban a pensar que estaba loco. Ya tenía una conciencia para saber las cosas que tenía que decir y las cosas que no tenía que decir. Entonces empecé a cantarle a Dios tantas canciones y poco a poco me fui enamorando perdidamente de mi Padre Celestial. Poco a poco me fui enamorando del Espíritu Santo, me fui enamorando de su Hijo Jesucristo, me fui enamorando de la palabra de Dios. Poco a poco me fui enamorando de sus escrituras, al punto que yo no, hasta el día de hoy, antes era más, pero hasta el día de hoy, yo leo la palabra y lloro. Y en esa época era llorar leyendo la Biblia, porque estaba enamorado, era mi primer amor en ese momento. Qué bonito es el primer amor, ¿verdad? Qué bonito es el primer amor. Y me recuerdo que me encerraba en mi cuarto a orarle, a escuchar prédicas, a leer la Biblia, a estudiar, a ver sobre los ríos del Mar Muerto, a ver textos antiguos, libros apócrifos, la sola escritura. Pero yo también he leído los libros apócrifos. Entonces me empecé a llenar de la palabra de Dios, me empecé a llenar de su espíritu, al punto de que cada día yo sentía la presencia de Dios más de 10 veces al día. A veces sin buscarlo sentía como la presencia de Dios bajaba sobre mí y mi cuerpo se erizaba en un estallido de energía para arriba y para abajo. Me recuerdo que estaba en la escuela sentado en mi escritorio y de la nada sentía al Espíritu Santo sin buscarlo, lo sentía y sentía desde la punta de los pies a la punta de mi cabeza esa energía que pasaba, me llenaba de paz, me llenaba de paz. A veces solo iba caminando por la calle yendo para la casa o yendo para la escuela y sentía la presencia de Dios para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y ahora apenas la siento, pero busco a Dios para sentir a mi Padre Celestial. Gracias a Jesucristo, la presencia de Dios no se ha ido. Aquí está conmigo. La siento claramente que la siento, pero ya no es como cuando uno tuvo su primer amor. Entonces me recuerdo que ahí yo me enamoré tan perdidamente de Dios, pero la presencia seguía ahí, seguía molestándome. Seguía diciéndome que no servía, que era nadie que me matara, que yo no iba a ser nadie en la vida. Me trataba como un pobre infeliz en ese momento, me bajaba mi autoestima. Yo creo que para mí en ese momento dije esto fue brujería porque a las pruebas me remito. Después de una llamada me surge todo este problema del estómago, siento que mi mente se divide en dos. Siento todo esto. Yo en ese momento dije que es brujería, hasta el día de hoy creo que es brujería. No sé por quién, no sé de quién, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero en ese momento en el cuarto me recuerdo que le decía, si es brujería no vas a poder conmigo, no vas a poder conmigo, no vas a poder conmigo. No, porque yo estoy con mi Padre Celestial, con el Dios de mis padres. En ese momento a Dios no le llamaba papá ni padre. En ese momento se le llamaba Jehová, Dios, solo Dios, mi Dios. Al punto de sentir que Dios era mi papá. Y bueno, hasta ahora mayormente le llamo padre. Y, y sentirme tan confortado por su presencia, sentirme abrazado por él, sentirme que podía salir adelante. Yo sentía que yo estaba agarrando la túnica de mi padre a donde iba y sentía la protección de él.
En esos momentos que yo estaba así para arriba y para abajo en mi cuarto orando y todo esto, empecé a ir a la iglesia. Me recuerdo que estaba una prédica en la Príncipe de Paz. La verdad que no sentía nada en la Príncipe de Paz. Y no digo que en la iglesia no se sienta, simplemente hay otros ambientes, había más gente más adulta de la tercera edad que, que no sé, sienten son hechos un poco más a la antigua, ¿verdad? No sé cómo explicarme en este caso, pero era más como didáctico, era más como no darle libertad al Espíritu Santo, aunque yo no quería que la libertad al Espíritu Santo fuera al punto de las pentecostales, simplemente era, no sentía la presencia de Dios. Pero me recuerdo una vez que estaba predicando una anciana, una predicación muy bonita, y ahí sentí la presencia de Dios, sentí la presencia de Dios y dije, oh my God, qué bonito. Pero bueno, ya abarcando, siguiendo como voy, después de sentir y enamorarme de Dios en mi cuarto, empiezo a ir a la asamblea de Dios, a la que mi mamá iba anteriormente, y empiezo a enamorarme de la iglesia, empiezo a enamorarme de los hermanos, empiezo a enamorarme de la comunión entre los hermanos y jóvenes. Ellos, el hermano Mario de la iglesia, así se llama, saludos si alguna vez ve este video, apoyaba a los jóvenes, apoyaba literalmente a los jóvenes. Él sabe, bueno, no sé cómo estar ahorita, pero él sabe que los jóvenes son el futuro. Y empezó a ministrarnos, a ponernos atención a todos los jóvenes. Yo en ese momento, como estaba tan enamorado de Dios, le hablaba a cualquier persona de Dios. Le hablaba a cualquier persona de Jesús, como ya me había hecho autodidáctico en mi cuarto leyendo la Biblia, yo ya les podía hablar. No tan perfectamente como ahora lo sé, pero les hablaba y empecé a llevar jóvenes y jóvenes y jóvenes a la iglesia, al punto que llevé unos 15 y, y yo me enamoré, me enamoré de Dios. Y estuve ahí en la iglesia, pero siempre hacían los problemas en la casa. Mi papá por las deudas y todo, Laura tensa. eh, Él se enojaba porque llegara tarde de la iglesia, él se enojaba porque yo tenía que llegar a las 9:30 a la casa. Y a veces el culto se extendía por la adoración o por la prédica y llegaba a las 10. También a veces uno ahí afuera de la iglesia entre los jóvenes empezamos a hablar y uno se llegaba a la casa a las 10, 10:30, ¿verdad? Aunque siendo honesto entiendo a mi padre porque un hijo de 16 años, 17 años tal vez, o 15, ya no me acuerdo, eh, a esa edad pues se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Se preocupa mucho por sus hijos. Entonces dejé de ir a la iglesia también por este hecho que mi papá eh, me regañaba siempre. Iba a la iglesia, estaba haciendo algo bueno con mi hermana, iba con mi hermana a la iglesia, estaba haciendo cosas buenas y aún así mi papá nos regañaba por el hecho de que estábamos yendo a la iglesia y que llegáramos un poco tarde. Era regaño y dejamos de ir con mi hermana. Estuvimos siguiendo como unos 6 meses. Me recuerdo en esos 6 meses que empecé a predicar, empecé a recibir la ofrenda, empecé a cantar coritos. Yo soy malo para cantar, pero pasaba a cantar los signos de alabanza o coros de adoración, ¿no? Para eso sí, no pasé. Pero me recuerdo de la prédica y todo. Me, y yo pasaba, pero bueno, me bauticé también. Me bauticé, si tengo las fotos, las voy a poner, si las tengo. Me bauticé y recibí mi doctrina, todo. Y bueno, ahí me enamoré de Dios, pero igual los problemas seguían en la casa, la tensión de las deudas. Tenía estrés, tenía ansiedad, tenía depresión, tenía mi autoestima baja. Mi papá pues no nos apoyaba en las cosas que queríamos hacer. Mi papá lo que quería era dinero. Dinero para poder pagar sus préstamos. Y bueno, yo no dejé de ir a la iglesia.
dejé de congregarme, no caí en... Literalmente yo no he sido de esas personas que ha caído en el mundo, no he sido de esas personas. Simplemente empecé otra vez de nuevo a lo mismo. Iba de vez en cuando a las iglesias, a la iglesia iba de vez en cuando y yo me sentía mal igual con este espíritu, más esto, depresión, estrés, ansiedad, mi autoestima baja. Entonces yo no sabía qué hacer. La presencia, me recuerdo que siempre que iba a la iglesia, iba o venía, era una batalla constante con el espíritu malo que tenía aquí, una batalla constante. Cuando iba a la iglesia y venía era estar batallando con él, diciéndole que no le iba a hacer caso, que no, que yo sabía quién era, que el Padre estaba conmigo y que algún día se iba a ir, que esto era brujería. Yo lo tenía muy sabido que esto era brujería y yo sabía que se iba a quitar. Para no hacerles largo esta historia, pues dejé de ir a la iglesia, iba de vez en cuando, no lo voy a decir, iba de vez en cuando. Eh, me fui me fui a la capital a vivir con un tío, me dieron un trabajo en la INO, en la fábrica de camiones de International, en la zona 18. Entonces mi tío me consiguió trabajo, me dio donde vivir en su casa. Al rato me fui a vivir solo y ahí solo me recuerdo que también que yo no me he olvidado de Dios. Empecé en mi cuarto cuando vivía solo a cantarle, a adorarle. Me ponía en el cuarto a levantar mis manos. Me ponía a llorar y a decir a mi padre que lo amaba. Sentía la presencia de Dios. Cuando más sentí la presencia de Dios es estando en soledad. A veces no me quería salir de ese cuarto porque sentía tanta la presencia de Dios. Donde vivía en la casa se sentía tanta la presencia de Dios también. Y ese cuarto, un montón la presencia de Dios, que a veces no quería salir del cuarto. Era la zona 18, era un lugar muy peligroso de Guatemala. Nunca me pasó nada. Pasé más de un año, año y medio, casi 2 años, caminando en toda la zona 18 y nunca me asaltaron, nunca me hicieron nada. ¿Por qué? Porque tenía la protección de mi padre y esos lugares son muy peligrosos la zona 18. Entonces me recuerdo que dejé el trabajo, regresé a mi pueblo, empecé a ir a la iglesia de vez en cuando y de repente empezó a irse la presencia, este espíritu. Poco a poco se fue yendo. Fue bajando, porque nunca le hacía casos. Yo me entregaba a las cosas de Dios. Nunca le hice caso. Y de un momento para el otro dejó de aparecer. Y hasta el día de hoy no ha salido esa presencia. En un momento me quiso dar depresión y me di cuenta que no apareció. Que no apareció. Y eso fue muy luego, ¿verdad? Pero esa presencia no apareció en mi vida en esta ocasión. Y para no hacerles largo el cuento, porque ya se los hice muy largo, ya me di cuenta que llevo muchos minutos. eh, Estoy en Estados Unidos. Mis papás, me vine con el propósito de sacar de las deudas a mis papás. Eso fue mi propósito. En ese momento ya tenía una novia. Antes de contar todo esto, les voy a contar una anécdota. En mi pueblo celebran la feria en enero, que se la celebran a los 3 Reyes Magos, creo yo. Yo era cristiano, no iba a la feria. Y saben que la iglesia cristiana evangélica, pues, como no vas a esos lugares, pues son cosas del mundo, mundano. Pero bueno, tenía mi novia. Y yo iba a ir con ella. Me recuerdo que fui unas veces con ella, pero en ese momento no tenía dinero. Me invitó a ir. Me dijo que ella me iba a pagar todo. Me dijo que ella me iba a invitar comida. Ahí en ese momento, por eso la amo, ¿verdad? Pero en ese momento me volví a sentir tan poco hombre. Ni tener para invitar a alguien a salir. Bueno, es una anécdota que tengo.
Aunque no quieran, a veces el dinero importa. Lo que, lo que no, lo que no hay que hacer con el dinero es amar el dinero. Tener tanta ambición, solo tener lo que es necesario para vivir. Y también lo que es necesario guardar para los hijos, ¿verdad? Yo me salió un viaje gracias a una tía aquí a Estados Unidos, mi tía Blanca. Saludos, tía. Si ve este video, creo que no lo va a ver, pero igual forma saludes. Estaba viendo, mi tía Blanca se había llevado unos primos, a Alex y a Marvin. Que saludos, también los saludo. Y me vine con ellos. Bueno, ellos ya estaban aquí, ella me trajo. Y el propósito de venirme a Estados Unidos fue pagar el préstamo a mis padres. Hasta el día, bueno, ahorita el día de hoy, 2024, pues esa deuda ya la pagué hace como 2 años, 3 años creo, 3 años o 2 años, no me recuerdo. Porque primero tuve que pagar mi viaje de la traída para acá y después empecé a pagar lo que es ese préstamo que tenían mis padres. No lo pude pagar con anticipación más antes porque vino el coronavirus, me costó pagar las dos cosas. Pero bueno, ya las deudas ya no están. Mi propósito era de que ese ambiente que vivía yo, mis hermanos no lo vivieran. Tal vez mi hermana mayor, tal vez lo vivió un poco, pero bueno, mi hermana, la que sigue después de mí, pero la cosa es que mis hermanos no lo vivieran de la magnitud en la que yo lo viví. Y me recuerdo que le pagaba mensualmente a mis padres. Hubo unas épocas del coronavirus de que hubo una pausa en los bancos y fue, gracias Señor, porque no apenas estoy trabajando aquí para mantenerme. Y bueno, les pagué el préstamo. Hoy ya no hay préstamo, ya no hay deudas. Y mi papá está mejor, mi mamá está mejor. Ese ambiente ya no se vive. Cuando uno vive en ese ambiente hasta se enferma. Entonces, ese sería mi testimonio. Y ahorita estoy aquí creando esta página con un propósito, hablándoles. Yo no tenía valor de sacar mi rostro, pero miren, aquí estoy. Soy un poco tartamudo. Un poco, ¿no? Un chingo. Y bueno, aquí estoy por la gloria de nuestro Padre Celestial, por la gracia de nuestro Padre, por el sacrificio que hizo el Hijo Jesucristo aquí con esta página, con este propósito, al punto de que me han hablado sin conocerme, diciéndome, dice Dios, de que sigas haciendo lo que estás haciendo. Y bueno, aquí estamos. Espero que les haya ayudado mi testimonio de cómo conocí a Dios. Espero que les sirva y espero que esta palabra a alguien le sirva, pues, porque muchas personas a veces pasan cosas que no las quieren contar por miedo a que los traten de locos. Y bueno, así son las cosas. A veces uno confía en la familia y la familia, por tantos problemas que tiene, no le ponen atención a uno. No le ponen atención por tantos problemas que hay. Algo como esto no le van a poner atención. Entonces espero que les guste mi testimonio. No sé si lo voy a editar. Y este video lo he grabado muchas veces. Lo he grabado. Ya llevo como 3 días, 4 días grabándolo y hasta ahorita creo que este es el indicado para subir. Entonces espero que les guste. Dios me lo bendiga y siempre confiando en nuestro Padre Celestial. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Dios me lo bendiga.